Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 32 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones: Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a este nuevo programa de Hablemos de Salud. Y bueno, seguimos en aislamiento, seguimos cuidándonos. Bueno, como siempre yo estoy con un barbijo nuevo, más chiquito, pero cubre muy bien la nariz y boca. Y he dejado la máscara porque yo digo no voy a morir de coronavirus, pero realmente entre barbijo y máscara es imposible, y anteojos es imposible ver bien. Bueno, mejor tomar las cosas, no digo a risa, pero con un poco de humor, porque realmente, puedo hablar de Argentina, estamos en un estado, digamos, muy depresivo, muy preocupante, muy mal. Que yo recuerde, es el peor momento que me tocó pasar en la vida en cuanto a relación, a trabajo, a este virus que no sabemos cuándo se va a ir. Simplemente tenemos que guardar distancia, no reunirnos más de 2, 3 personas, las habituales, salir a caminar al aire libre y cuidarnos. No necesitamos papá ni mamá ya a esta edad que nos diga, ay, tenemos que cuidarnos. Realmente lo sabemos. Entre todos lo vamos a poder vencer al virus, ¿no es cierto? Más allá de la vacuna, que no sé si llegará fines del 21, 22, no se sabe. Así que, consejo, a cuidarnos. El programa del día de hoy, con gente profesionales de lujo, tiene que ser un programa de lujo. Hoy nos visita el doctor Emilio Roldán, que es doctor en medicina de la UBA, farmacólogo, miembro de ICOR Internacional, organizador del Congreso de Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas. En cuanto al tema, Congreso de Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas, el CERIT, ¿no es cierto? También vamos a estar con la doctora Alena Valderrama, médica pediatra, médica especialista en salud pública y medicina preventiva del Hospital Saint-Jean de Montreal, Canadá. Tema: autismo y cómo mejorar la calidad de vida del paciente y también de la familia. También estamos con una gran amiga, la licenciada María Cecilia López, psicóloga, especialista en psicoanálisis de niños y abuso sexual, autora de 15 libros. Va a hablar acerca del abuso sexual en niños y las probables secuelas que deja en el aprendizaje, aparte que se los marca para toda la vida. Cabe destacar que la doctora Alena Valderrama en este momento está saliendo de Canadá por este maravilloso mundo que empezamos a conocer, que es el del Zoom, que después no se va a ir. Vamos a tratar de que podamos estar en piso y también que vaya entrando gente del exterior, de las provincias. Se nos abrió un camino realmente nuevo. ¿Qué tal, Roldán? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana María? Gusto verte a la distancia, pero bueno,
es una forma de verse también, ¿no? Es vernos al fin, ¿no es cierto? Espero que pronto se termine. Contanos, Roldán, primero yo quisiera saber, a pesar que lo sé, refrescarlo, y para todos aquellos que nos están escuchando y que no saben qué son las enfermedades raras y drogas huérfanas. Sí, las enfermedades raras, para decirlo en síntesis, son aquellas menos conocidas por los pacientes, por supuesto, pero también por los médicos y por las autoridades sanitarias. Es un grupo de enfermedades diversas que abarca todo el organismo, muy diferentes entre sí, pero que tienen en común el hecho de que al no manejarse bien, al no tener buenos diagnósticos ni tratamientos, suelen estar postergadas. Y quienes la padecen entran en ese circuito de tener que atenderse por un sistema de salud que no sabe lo que uno tiene. Y drogas huérfanas son aquellos medicamentos que existen para tratar este tipo de enfermedades. ¿Por qué se llaman huérfanas? Es un término de la economía. Huérfano es todo aquello que no responde a la oferta y demanda. Entonces, cuando existe, va a contrapelo de las leyes de la economía. Acá, la gente que tiene enfermedades raras suelen ser pocos pacientes por enfermedad. Entonces, fabricar un medicamento con todos los costos que tiene, o un tratamiento, cualquier tipo de tratamiento, o un diagnóstico, con todos los costos industriales que tiene y todas las regulaciones que eso lleva, es muy caro, es muy difícil de hacer, y por eso muchas veces la decisión de una empresa es no hacer la droga. No existen simplemente porque no les da la ecuación de costo y precio. Uh-huh. Entonces, Ana María, la idea es hacer un congreso para entrar un poquito a revertir estas cuestiones que nos preocupan en cuanto a salud. ¿Se estima la cantidad de pacientes a nivel mundial que existen con enfermedades poco frecuentes o de difícil diagnóstico, no? Sí, uno de los problemas que como son de difícil diagnóstico es difícil saber cuántos son y las cifras van cambiando todo el tiempo. Pero aproximadamente se calcula que un 5 o 6% de la población mundial, esos son unos 300 millones de habitantes en todo el mundo, unos 2.800.000 en la Argentina, tienen algún tipo de enfermedad rara. Uh-huh. Contanos y contale a la audiencia de qué se trata el congreso que estamos preparando y ya comenzó. Sí, y gracias por la oportunidad nuevamente, porque estamos viviendo una situación de concentración de atención médica que en sí mismo origina un peligro. Es decir, estas enfermedades generalmente son postergadas en la atención médica, como les decía antes, pero en este momento, este año en particular, donde toda la atención se ha concentrado en una sola enfermedad, en la pandemia por el coronavirus, es como que todos estos pacientes están sufriendo doblemente por la distancia, el aislamiento y la postergación de su atención. Entonces el Congreso tiende a reunir, que ya te voy a contar cómo es el Congreso, a médicos, a pacientes, a funcionarios de gobiernos que tienen que legislar sobre estas cosas, a gente de obras sociales, a gente de la industria que tiene que invertir, a investigadores también, como para debatir entre todos cuáles son las cosas que se pueden hacer para empezar a cambiar la historia. Porque esa es la idea actualmente de cómo manejar las enfermedades raras, empezar a cambiar la historia. Ya pasamos por varias etapas y ahora estamos en la etapa de concreciones. Uh-huh. ¿Cuántas personas se estima que van a pasar por el Congreso y en cuánto tiempo? Te decía que es un modelo paradigmático nuevo de Congreso, porque no es un Congreso presencial. Lo habíamos, vos sabés también, planeado para marzo en 2 días y medio de conferencias presenciales. Eso no es posible, entonces lo transformamos en un Congreso virtual, que tiene pros y tiene contras. Entre las cosas favorables es que ahora disponemos de mucho más tiempo y mucho más espacio para que más gente pueda aportar ideas. Entonces el Congreso, que ya está activándose en los espacios online, va a durar hasta el 25 de noviembre. Mira, Ana María, una de las cosas que nos decían los médicos es que nunca tenemos tiempo para dedicarnos a estas enfermedades. Bueno, ahora le damos 2 meses
para que en algún momento, cuando puedan, un fin de semana, a las 3 de la mañana, cuando quieran, puedan empezar a mirar qué es lo que se está diciendo o haciendo con las enfermedades raras. O sea, son conferencias pregrabadas, ahora hay muy poquititas ya en el aire, pero bueno, con el tiempo, con los días, a medida que los conferencistas vayan preparando sus materiales, se van incorporando y esperamos que a fines de noviembre ya esté en su máximo, en su auge, este congreso con un gran número de conferencias y que nos ocurre otra cosa también. Además de las 20 y tanto que estaban en el programa oficial, se pueden agregar un montón y ya tenemos unas 20, 30 conferencias más que están viniendo y en camino y que van a enriquecer incluso desde otros países de Latinoamérica. Gente que antes no podía venir, ahora puede venir, porque todo es a la distancia de una computadora. Y entonces, ¿cuánta gente va a venir? ¿Cuánta va a participar? No lo sé. Es un congreso atípico que dura mucho, te lo podremos decir en noviembre, pero bueno, es probable que sea un congreso mucho más numeroso que los tradicionales congresos esenciales. Y, por ejemplo, hay apalabradas a nivel nacional e internacional, profesionales con que van a tratar diferentes patologías. Sí, Ana María, no es un congreso comercial como son muchos, es un congreso de gente que aporta su conocimiento y su experiencia y su tiempo, cada uno con su propio esfuerzo. Y vienen los profesionales que realmente están trabajando en el país y en otros países vecinos también. Incluso hay profesionales y expertos de Europa y Estados Unidos que lo hacen con el propio esfuerzo y el propio cariño. O sea que ese es también uno de los modelos que queremos mostrar. Este es un congreso donde la gente que está porque quiere y quiere colaborar y quiere interrelacionarse. Y eso también es algo muy positivo para este tipo de enfermedades, donde lo que hace falta es un poquito gente con impulso e ideas. Y acá las vamos a concentrar. Bien, vamos a hacer un pequeño cortecito, pero después continuamos la charla. ¿Te parece, Emilio Roldán? Con mucho gusto, Ana. Bien. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Continuamos con el doctor Emilio Roldán, hablando de un tema que a mí me apasiona, como son las enfermedades poco frecuentes. Hoy en día realmente se están ocupando bastante más. Vos recordás, Emilio, 15 años atrás quizás no podíamos estar pensando en un congreso de estas características. Por supuesto, siempre cuento la anécdota de ir a ver un ministro de salud que me dio un espacio de 1 hora para hablar de este tema con él y estuve 50 minutos explicando que es una enfermedad rara. Eso fue hace 15 años o más. Y la última vez que vi a un ministro de salud por el mismo tema, él me explicaba a mí qué son las enfermedades raras. O sea que ha ocurrido cambios muy notables en cuanto a la visibilización de estas enfermedades, en cuanto al concepto. Ya hay leyes. Hay múltiples organizaciones de pacientes que están trabajando y muy bien, y hay centros hospitalarios y redes que se han organizado. Lo que nos falta, Ana María, es un plan integral, coordinado, cooperativo. Nos falta no ser islas trabajando, sino un continente. Y ese es uno de los objetivos que tiene este Congreso. También yo he escuchado con amigos en común que se están tratando, ¿no?, de armar, digamos, centros de referencia.
Sí, eso es verdad y hay mucha voluntad incluso de especialistas en el exterior, en Estados Unidos. Hay un programa muy patrocinado por el Estado incluso para que esos centros sean internacionales. Entonces, poder combinar los esfuerzos locales con los centros internacionales creo que es un poquito, sería lo más productivo en este campo. Em, Fíjate que Estados Unidos, dicen los funcionarios de Estados Unidos, que ni ellos con todo su poder económico y adelantos que tienen en materia de salud pueden manejar eficientemente a todas las enfermedades raras. Entonces que necesitan de también la intervención y colaboración internacional. Imagínate nosotros también tenemos que saber insertarnos, primero saber quiénes somos, qué recursos tenemos, dónde estamos, quién trabaja, quién no trabaja y quién puede hacerlo, y después tener esa mentalidad que a veces nos falta a los argentinos de poder colaborar y cooperar en forma amplia con los demás países para poder ir solucionando todas las temáticas. También otra falencia que tiene el sistema sanitario argentino, y puedo hablar de acá en especial, es que el médico o los médicos, algunos, no están capacitados para detectar una enfermedad poco frecuente. Y yo he escuchado por ahí que también se dice, bueno, son de 6 a 7.000, y nosotros no podemos realmente aprendernos todas, ¿no? Pero en esas 6.000 u 8.000 está mi enfermedad, poco frecuente, le cuento a la audiencia, se llama fiebre mediterránea familiar, y se cree que está en el Mediterráneo, porque el Mediterráneo vino, pero nuestra Argentina es un crisol de razas, y españoles, italianos, israelíes vinieron a formar nuestra querida patria. Entonces, no es de extrañar que haya en todas partes del mundo, y más en Argentina. Entonces, pienso que todavía hay un largo camino por recorrer, porque llegó un momento de mi vida, hace 2 años y medio atrás, que me parecen 2 siglos, yo me descubrí la enfermedad, siguiendo los síntomas de mi padre. Entonces, y no soy una persona que no va al médico, ni que no estoy rodeada de médicos. Pero bueno, como todos dicen, se te ve muy bien. La cara y el cuerpo no quiere decir que uno padezca de una enfermedad poco frecuente, ¿no es cierto, Emilio? Eso es un ejemplo muy claro de lo que le pasa también a mucha otra gente que demoran un tiempo precioso incluso para su salud, para alcanzar el diagnóstico, sobre todo porque no es una cuestión de recursos ni cuestión de capacidad, porque tenemos muy buenos médicos, muy buenos centros de atención, es cuestión de organizar la temática, tener un plan nacional para enfermedades en los países europeos u otros países que ya han avanzado bastante en esta temática. Y eso puede hacer que los pacientes ahorren tiempo en el diagnóstico y que entonces los tratamientos sean más efectivos. Generalmente cuando más temprano se aplican hay más chances de que sean efectivos. Hay Ujú. que tener en cuenta que las enfermedades raras muchas veces se confunden con las enfermedades comunes. Que los Exacto, porque médicos los que... síntomas, quizá es los síntomas comunes, pero todos en una misma persona. Entonces eh, es lo que al médico lo desubica, ¿no? Para hacer un diagnóstico. Yo estoy haciendo investigaciones con una enfermedad que produce hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo se diferencia de la hipertensión arterial de todos los días? Hay que saber y poner eso en la cabeza de los médicos, que cuando el tratamiento común de todos los días no responde, a veces no es culpa de la medicación, a veces es culpa de que nos equivocamos el diagnóstico. Y bueno, Exactamente. te decía que también los médicos nos dicen que, como te decía hoy, no tienen tiempo. Cuando trabajan en un lugar no se los incentiva para ocuparse de estas enfermedades y a veces son complejas, requieren de estudiar mucho, requiere de interaccionar con colegas porque son multisistémicas muchas de ellas, entonces hay que trabajar con equipos y eso lleva mucho tiempo y es una de las barreras o trabas que hay que empezar a resolver en nuestro país como para empezar a ser más eficiente. Por eso te decía, en el Congreso se va a hablar de todo esto y seguramente van a salir ideas de muchos sectores de qué hacer, cómo hacer. Y luego veremos cómo se incentivan esas ideas para que puedan concretarse en el campo y empezar a cambiar la historia
enfermedades como la que tú padeces o como otras enfermedades que también simplemente pueden cambiar drásticamente si se las toma en cuenta. ¿Y No cómo hace se puede falta acercar? tecnología sofisticada. Exactamente. ¿Y cómo se puede acercar el profesional o también el valioso aporte que pueden brindar las asociaciones, que muchas veces tienen, digamos, más cantidad de pacientes que el médico en el consultorio? Mira, las iniciales del Congreso son CERID, CERIDH, CERID. Y estamos en www.cerid.com.ar. Pueden googlearlo, también es fácil encontrarlo. En este momento ya está abierta la página, o sea que pueden entrar y empezar a ver algunas conferencias y como ya les digo, en la medida que la gente que está trabajando en esto vaya incorporando sus conferencias, iremos incrementando el número de contribuciones y colaboraciones. Ujú. Además, el Congreso tiene un espacio para noticias escritas que puede recibir opiniones, ideas de organizaciones de pacientes, de centros de atención. Es todo un espacio, una plataforma que funciona para que empezar a conocernos, empezar a ver cómo se puede contribuir y colaborar entre nosotros y después, una vez que tengamos esa identidad, poder colaborar con la gente del exterior que está esperando que nos sumemos a las campañas internacionales para enfermedades raras. Ujú. Y lo bueno serían los registros, ¿no? Que tengamos registros, porque las asociaciones llevamos registros. Yo digo las asociaciones porque pertenezco y soy fundadora y presidente de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina. Llevamos registros. Entonces, ¿cómo puede ser que un Estado no lleve registros? Sí, es cuestión también de tener una política adecuada. La obligación, lo que demanda el registro, es después justamente responder a lo que demandan los pacientes que están en ese listado. Ujú, Entonces, si el Estado no tiene organizado cómo responder, es difícil que se ocupe de hacer registros. Es todo en paralelo. Por eso ujú. decía, es un plan integral, completo, que vea los intereses de todas las partes los que necesitamos construir. Y no hay que inventar nada, esos planes ya existen en otros países. Hay que adaptarlo a las realidades nuestras y ya está. Perfecto. Bueno, yo creo que más que claro y ojalá que se acerquen, ¿no es cierto? Entren a la página tantos profesionales de la salud como asociaciones, porque tienen la oportunidad de tener un espacio grabado, tienen la oportunidad de también mandar todo tipo de material de acuerdo a la patología que tengan. Y así vamos a crecer todos juntos, de la única manera, mostrándonos. Esa es la esperanza, Ana, y esperemos que este Congreso sirva al menos como un espacio, un patio, si quieres llamarlo así, para que la gente pueda contactarse y expresar todas esas ideas. Yo creo que es un trampolín muy importante, porque desde las asociaciones nosotros lo que necesitamos es escuchar al otro, ver cómo trabaja y entre todos aprendemos. Y pienso que la medicina debe aprender mucho hoy en día de las enfermedades poco frecuentes. Porque vos cuando decías, por ejemplo, que hablabas de la hipertensión arterial, toda mi familia murió de hipertensión arterial y realmente yo seguía los mismos pasos y tener en cuenta que la hipertensión es un síntoma. Uno no puede morir de hipertensión, hay algo que la produce. Una persona no muere de fiebre, tiene que ver que hay algo que está produciendo la fiebre. Así que bueno, me quedaría horas, lo sabés, hablando con vos, Roldán, pero nuestra entrevista llegó a su fin. Muchas gracias, Ana, y hasta pronto. Hasta prontito, gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco. Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme en el país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Vos sí! ¡Dale vuelta! Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino... Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 7.291. En la provincia, 9.068, Córdoba, 1.249. Santa Fe, 4.889. Montevideo, 218. Entre Ríos, 1.458. Auspiciado por Bombonería Bombonela, la Casa del Chocolate, Corrientes 1479. Carnes seleccionadas Benito, Tapalqué y Lisandro de la Torre, Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. Acertó. Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 18:30 minutos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Para tu salud, Karina Uranga, cosmiatra. Acoite 275, Primero B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Karina Uranga, cosmiatra. 116-968-1112. Look 5D. Transformá y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillajes, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D. José María Moreno, 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y ya está con nosotros la doctora Alena Valderrama, ya la presenté y un gusto tenerla hoy con nosotros desde allá, ¿no es cierto? Canadá, Montreal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alena? Muy bien, Ana María, encantada de estar contigo. Muchas gracias por la invitación y pues muy contenta de hablarte sobre la inclusión social de personas autistas. Bien, bien. Contale a nuestra audiencia qué es el autismo. El autismo es una condición neurológica, no es una enfermedad, no está considerado como una enfermedad. Son cerebros diferentes que perciben el mundo de una forma diferente, son personas con cerebros diferentes, y que ya que perciben el mundo de una forma diferente, analizan esa información de forma diferente y la expresan también de forma diferente. El autismo es un espectro y estas particularidades del autismo pueden ser muy profundas en algunas personas y menos profundas en otras. En algunas circunstancias esto puede ser una discapacidad, pero hay que recordar, Ana María, que la discapacidad es el resultado de las capacidades de una persona y de la capacidad de la sociedad, de la comunidad para acomodar a esta persona. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa en una familia cuando nace un chico con autismo?
¿Qué repercusión? Ahora se está diagnosticando el autismo cada vez más temprano, a los 2 años, a los 3 años se está haciendo ese diagnóstico. Y lo que sucede es que las familias, desde que notan que hay un desarrollo atípico en el niño, se embarcan en una trayectoria de vida llena de dificultades, donde tienen que atravesar muchas barreras y entonces eso es muy sufriente para las familias y para las personas. Por ejemplo, buscar el servicio para tener el diagnóstico puede ser muy difícil, o buscar los servicios y encontrarlos para los servicios de readaptación también puede ser muy difícil y sumamente costoso, sobre todo en los países donde no hay seguridad social. Y eso significa mucho estrés para la familia. Y después, cuando entran en el colegio, aún se embarcan en una serie de dificultades que puede llegar al fracaso escolar. No muchos niños terminan el colegio o siguen estudios universitarios. Y esto hace que tengan menos chances de encontrar un trabajo y de emplearse y de mantenerlo. Y hay una cifra que es una cifra terrible, Ana María, y que dice que solamente 10% de personas autistas logran encontrar un trabajo y mantenerlo. Uh-huh. En cuanto a autismo, hay diferentes estadías, diferentes casos, ¿no es cierto? Así es bueno, hay tres niveles de soporte que necesitan estas personas, pero se dice que la gran mayoría son personas que podrían incluirse en el medio escolar, en el medio del trabajo, son personas que, es decir, no tienen una deficiencia intelectual mucho más importante que en la población general. ¿Y hay una escolarización diferente allá en Montreal? Nosotros también tenemos problemas, dificultades, desafíos para facilitar la inclusión social de las personas autistas. Las evidencias dicen que estos chicos se desarrollarían mejor si estuvieran con los demás. Y la política de inclusión social dice que debería ser el caso, pero hay muchas barreras y son muy pocos los niños que están en clases junto con los demás, y más aún, incluso si están en clases, no se llega a una verdadera inclusión en el sentido de que participen activamente de la vida de clase, de la vida de colegio. Uh-huh. Y después pues es lo mismo más tarde en el colegio, en el college se llama aquí, en el preuniversitario o en la universidad y en el trabajo, ¿no? Entonces en el trabajo, por ejemplo, si es que logran encontrarse un trabajo, van a ser sumamente incomprendidos porque pues no se conoce sobre las razones de ciertos comportamientos que pueden ser considerados extraños. Y este hecho de que solamente 10% logren conseguirse y mantener un trabajo, es el resultado de toda esta trayectoria de vida llena de barreras. Ahora tú me preguntarás, ¿y qué está haciendo el otro 90%? Pues entonces hay una cifra que es terrible y que dice que más o menos 40% de estas personas no están estudiando, no están buscando trabajo, no están trabajando y no tienen ninguna participación social en la comunidad. Eso es la exclusión social, Ana María, eso es estar desconectado, ¿no? Y entonces, y todos los seres humanos necesitamos tener un rol en la comunidad, necesitamos tener la oportunidad de desarrollarnos y necesitamos socializar con los demás y también las personas autistas. Y entonces, el resultado sobre la salud mental de este nivel de exclusión es inmenso. O sea, por ejemplo, hay unas cifras que dicen que hasta 3 a 5 veces más estas personas cometen suicidio o tentativas de suicidio, tienen tasas de depresión, de ansiedad sumamente altas, y eso encima tiene impacto en la salud física. El Quebec ha hecho hace poco un estudio poblacional sobre el estado de salud mental y física de niños diagnosticados con autismo y pues por ejemplo ahí se ve que todas las enfermedades físicas, traumatismos son mucho más frecuentes en estas personas
en relación a las personas no autistas y mueren muchos años antes en relación a las personas no autistas. Entonces, el resultado de esta exclusión social es inmensa y por consiguiente tienen una calidad de vida muy, muy mala. Y si tú me preguntas qué sucede con las familias de estos chicos, entonces, estas familias también viven una trayectoria de vida llena de dificultades. Hay datos que dicen que la mitad de las madres, sobre todo, hacen un estado de depresión, viven en estrés, un estrés muy importante, y también tienen un nivel de calidad de vida que es muy bajo. Y el costo que implica pagar los servicios de estos niños tiene un impacto naturalmente en el estado financiero de las familias, incluso si son familias que financieramente están bien, y esto, incluso el estrés que viven estas familias tiene impacto en la relación de pareja. Hay datos que dicen que la mitad se separan y pues después el niño o la niña queda con la madre, y entonces es una ola, es una serie de consecuencias que incluso aumentan las inigualdades entre las mujeres y los hombres en perjuicio de las mujeres, que se quedan con los niños, que pierden el trabajo, que están en un estado de salud mental mucho más malo que otros. Bien. Y ese es el resultado de esta trayectoria de vida. Bien, te comento algo, Alema. Y yo ejercí de maestra jardinera 14 años. Yo en 14 años tuve una chiquita precisamente con autismo, donde la familia no la podía aceptar, y es lo peor que puede pasar en un hogar donde no hay aceptación familiar. Y la chiquita, yo recuerdo perfectamente que con dos maderitas pegaba en la mesita y tenía movimientos pendulares. Como la familia decía que eso no podía ser, yo lo cité y que espiasen detrás de un vidrio y dijeron que eso era la primera vez que lo hacía. Lo negaron. Y después de muchos años yo me enteré que había quedado encerrada en su casa. Sí, Alema. ¿Alena? Mira, esto, pues cuando... Sí, aquí estoy. Sí, te escucho bien. Adelante. Pues cuando uno se pregunta... ¿Perdón? ¿Es que me escuchas? Cuando uno se pregunta sobre las razones para que estas familias lleguen a estas condiciones, una de esas razones es que no tienen acceso a una información adecuada sobre el autismo, no tienen acceso a una información que les sea eficaz para entender al niño o a la niña y para darle el soporte que necesita ese niño o niña y para poder desarrollarse de la forma más óptima posible. Y es más, y la familia como tal tampoco tiene el soporte social. Son familias que también en algún momento llegan a la exclusión social y como servicio de salud, como comunidad, tampoco les ofrecemos ese servicio. Y una cosa que quisiera no dejar de decirte, Ana María, es que una de las causas de esta trayectoria de vida de personas y de familias hacia la exclusión social es la incomprensión del autismo y la discriminación de las personas autistas. Uh-huh. Bien, vamos a hacer un pequeñito paréntesis y ya vamos a continuar con la licenciada María Cecilia López. ¿Escuchamos algún consejo que tenemos por ahí? Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina.
Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Agradecer a Mariana Arias, que es la madrina de nuestra asociación y que nos está ayudando a la difusión. Y ya le doy las muy buenas tardes a la licenciada María Cecilia López. No te escucho. Hola, ¿ahí me escuchás? Perfecto, perfecto. Bueno, qué interesante programa el de hoy, Ana María. La verdad que sí. Profesionales de lujo todos, los temas muy buenos también. Gracias. Porque vos sabés que los que tenemos enfermedades poco frecuentes, yo me incluyo, realmente a veces estamos años para que nos diagnostiquen, hasta que llegamos a un punto límite y tenemos la suerte de encontrar a un profesional que nos da en la tecla, ¿no? Y bueno, y hoy parecería hablando los tres profesionales de cosas, parece muy distintas, pero similares en algún punto, de personas que les cuesta ser diagnosticadas, que son excluidas socialmente, y yo que me dedico al abuso sexual en la infancia, hasta hace muy pocos años, el abuso sexual infantil, como se lo llamaba antes, ahora se lo llama en la infancia porque de infantil no tiene nada, vos sabés que era algo que se decía que era poco frecuente. De hecho, en las universidades no se enseñaba, en los posgrados no se enseñaba, de hecho, hoy en día no se enseña. Todo lo que sabemos, lo sabemos por congresos privados, por seminarios, por cursos, pero no pertenece a la currícula obligatoria de la universidad, que tendría que serlo, especialmente en psicología, pediatría, por ejemplo, en abogacía también. Entonces, bueno, en la docencia, yo doy muchos cursos también para docentes, porque los primeros que detectan algo extraño en la conducta, a nivel conductual en los niños, son los docentes, las maestras jardineras. Vos sabés que los chicos muchas veces te empezás a dar cuenta que algo raro les está pasando, no porque lo digan, porque en realidad se calcula que un 20% de los niños se anima a pedir ayuda, porque en general están amenazados por su agresor sexual, que en general es alguien cercano a ellos y cercano a su familia, como el padre, el padrastro, el abuelo. Entonces ellos están con mucho miedo, con pánico de hablar. ¿Y cómo se lo diagnostica? Bueno, primero hay que aprender a diagnosticarlo, porque también los chicos que sufren de este tipo de traumas presentan, como las enfermedades poco frecuentes, un montón de sintomatología junta que puede ser interpretada desde otros puntos de vista. Entonces, por ejemplo, las dificultades específicas en el aprendizaje. Niños que son diagnosticados como muy distraídos, que tienen ausencias. Vos los ves con la mirada perdida en el aula, no te copian lo que la maestra escribe en el pizarrón, son chicos que parece que están lentos, que son lentos, algo característico, dejan las hojas en blanco. Entonces vos ves los cuadernos y tienen un montón de hojas en blanco. Esto a nivel simbólico, en los casos de abuso sexual, porque puede estar referido a otro tipo de trastorno, ¿no? Simboliza el trauma, ese hueco, al trauma de abuso sexual se lo compara con un balazo al aparato psíquico, como que queda un agujero en el psiquismo
donde el niño no entiende lo que le pasó, no puede, y por eso a veces resulta que tiene que tener años de reconstrucción a nivel mental y a nivel psíquico de aquello que le pasó en terapia, en psicoterapia, por eso es tan importante. Si no queda muchas veces el recuerdo de lo traumático reprimido en el inconsciente y queda como un agujero en la memoria, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, ellos dejan páginas en blanco, dibujos extraños, ¿no? Dibujos en torno a la relación a la muerte, dibujos que son muy llamativos. Y vos sabés que yo siempre recuerdo de muchos años atrás, y creo que 25 tranquilamente, si no hace más, Ceci, que vos contaste una vez que la maestra captó que había un problema en un chiquito por el tipo de dibujo que hacía, ¿no es cierto? Y que era como, digamos, la parte sexual del hombre, ¿no es cierto? Y vos habías captado que ahí pasaba algo. Ese chiquito, bueno, fue llevado, se negó porque esto era por parte de un miembro de la familia, lo llevaron, pobrecito, bueno, pobrecito, pero hay que hacerlo, con cámara Gesell, y ahí comprobaron que realmente era verdad, porque el chiquito no puede imaginar el miembro masculino, ¿no es cierto? No. Bueno, algunos pueden decir que pudo haber estado mirando pornografía. Exacto. A veces los agresores sexuales se esconden en eso, ¿no es cierto? Porque hoy en día la verdad que hay muchos links que conducen a los niños a pornografía. Sí. Entonces, de ahí la necesidad de hacer un psicodiagnóstico con un psicólogo especializado en niños y además especializado en abuso sexual. Para diferenciar y ver realmente si alguien le estuvo mostrando pornografía a propósito, como para adiestrarlo e ir abusándolo. Porque el abuso sexual es un proceso, no es una violación callejera. El abuso sexual es un proceso que a veces se despliega en años a lo largo de la infancia del niño. Entonces ahí hay que discriminar y por eso, bueno, otro de los temas que vos el otro día me preguntabas para poder hablar son los dibujos de los niños abusados, cómo detectar que son abusados a través de sus dibujos. Es muy interesante porque no siempre dibujan los genitales masculinos ni femeninos, no siempre. A veces hacen dibujos supuestamente hermosos, lindos, pero tienen un montón de carga simbólica que están hablando del abuso. También lo que se ve mucho en estos niños es lo que se llama el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto se ve mucho en los colegios y también hay que discriminar si es realmente un trastorno de hiperactividad desde el punto de vista médico y biológico o si realmente es una consecuencia de de todo el trauma que está sufriendo por el abuso el niño, ¿no? Son niños que son permanentemente inquietos, no pueden estar sentados en el banco del colegio, se paran, molestan a otros chicos, el chiquito, no se pueden concentrar. El hiperkinético, el chico hiperkinético. El chico hiperkinético y hasta pueden llegar a ser tan impulsivos que les pegan a otros compañeritos, son puestos en penitencia, tienen malas notas. Yo he tenido niños, recuerdo un niño abusado por su mamá, una mamá que era deficiente mental, tenía una deficiencia, y él, bueno, fue adoptado por otro familiar, y lo que hacía era pegarle, por ejemplo, a las nenas, ¿no? Como él había sido abusado por la mamá, y le pegaba a las nenas, y le pegaba... por ejemplo, había una nena con un brazo enyesado, le pegaba con tijeras en el brazo enyesado. Claro, esto era un escándalo a nivel colegio, porque era el niño malo. No, era el niño con un grave trauma por abuso durante muchos años, sumado a un abuelo que le pegaba constantemente y lo amenazaba, y bueno. Entonces, fíjense el trauma que puede llegar a tener y a veces los largos años de psicoterapia para la reestructuración psíquica de ese niño, para que él se dé cuenta
primero él y sus familiares, que no es que es malo, que tuvo un trauma y está llamando la atención para ser ayudado. Claro, y ¿no también es cierto? que lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a suponer que sea dentro de la casa el abuso, ¿no? Que es lo que aparentemente, por lo escuchado, es lo que está pasando. ¿Cómo se puede defender el chico? Porque hay mamás que los niega porque le conviene. Entonces, en vez de ponerse al lado de su hijo, se pone en contra de, porque prefiere aguantar a la pareja o a quien fuera. Yo tengo un libro escrito que se llama Madres de Hierro, las madres en el abuso sexual infantil, que nosotros, yo por lo menos, lo que he observado y estudiado en las madres, que no todas, pero la gran mayoría son covíctimas junto a su hijo, así como está el alcohólico y el familiar coalcohólico, que no es que no quiera ayudarlo, sino que no sabe cómo ayudarlo. Las mamás también muchas veces carecen de conocimientos. Yo digo que ser mamá no es ser perfecta, es una mujer que, a ver, si ni siquiera los profesionales saben detectar el abuso sexual en los niños, imagínate una madre que está absolutamente enamorada de un esposo que muchas veces es un agresor psicológico, que la maltrata haciéndola sentir inferior, bajándole la autoestima, diciéndole no te das cuenta que lo que yo le hacía al niño era un juego. Entonces son mamás que se confunden, muchas veces que ni siquiera trabajan, entonces dependen del sueldo de su marido. Entonces les cuesta mucho realmente identificar y aceptar. Yo he tenido mamás con niños abusados por su marido, que son profesionales, desde psicólogas, médicas, y médicas con varios posgrados y especializaciones, o sea, mujeres muy inteligentes, pero que no se daban cuenta. Es muy difícil aceptar que el hombre de tu vida, el que vos te enamoraste, te casaste para tener hijos, resulta que es un pedófilo y que está violando a tus hijos mientras vos te estás bañando, estás cocinando. Es muy difícil aceptar eso. Entonces son mamás que tardan un montón de años a veces, pero cuando se dan cuenta denuncian, hacen denuncias judiciales y realmente se separan de estos hombres y bueno, y empieza muchas veces un calvario para ellas porque también son prejuzgadas a nivel social. ¿Cómo no te diste cuenta? Entonces, bueno, muchas veces sí, son cómplices del abusador, pero la gran mayoría, por lo menos en mi experiencia, no lo son. Perfecto, entonces mamá, hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque realmente el abuso existe y puede estar en nuestros hogares. Tenemos 2 minutitos y yo dije que íbamos a dejarlo para un redondeo. Te pido 1000 disculpas, Cecilia, pero se nos fue el tiempo volando. Necesitamos 1 hora, o si no media, ¿te parece? 1 hora entera. Bien. ¿Se encuentra Emilio Roldán? Sí, Ana, gracias de vuelta. Y viste que los temas están bastante interrelacionados. El autismo en un momento fue una condición considerada rara. Hoy, si lo vemos desde el lado de la prevalencia, no es tanto en algunos lugares como en Europa, pero sí lo es por el hecho de que no se conoce el origen de la enfermedad, no hay un diagnóstico objetivo disponible y faltan tratamientos que podrían ser aplicados también. Exacto. Por eso yo nunca hablo de cuántos son, si son pocos, si son muchos, sino cuáles son los problemas comunes a este tipo de enfermedades. Y me hacía acordar, María Cecilia, cuando hablaba de que muchos de los chicos con enfermedades raras sufren una suerte de abusos también, porque no son los chicos perfectos que una familia espera, son chicos con problemas y a veces la reacción es muy positiva, de mucha ayuda, mucho amor, son las mamás que vemos en las organizaciones de pacientes, pero a veces son de abandonos y otra clase de abusos. Exactamente, Entonces, no es el hijo soñado. Totalmente. Bien, tenemos 40 segundos y pido 1000 disculpas a Elena para que redondees el tema. Conocer más sobre el autismo, sí. Buscar las oportunidades para intercambiar con personas autistas con el fin de conocerlos y aceptar a esas personas autistas para facilitar que estén incluidos en comunidad. Te agradezco mucho. Cecilia, tenés mucho tiempo, 5 segundos. Bueno, te agradezco la invitación
Y bueno, lo que antes se pensaba que era una enfermedad rara o un trastorno o una problemática rara como el abuso sexual, no lo es. Hay muchos. Se abusa sexualmente de un niño cada 15 segundos en Latinoamérica. Ahora se está hablando de esto. Y bueno, y yo creo que de las enfermedades raras no son tan raras cuando empezamos a investigar también. Exactamente. Excelente programa. Gracias a los 3 entrevistados, los 3 de lujo, y desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.